Hola a todos, soy Franco, el que representa el ocaso de los dioses es Gustavo, muchacho wagneriano donde los haya, y esto es Total Party Win. Hoy vamos a hablar de cómo llevar un laberinto. Antes que nada queríamos recomendarles la hidromiel de nuestro sponsor Golden Crag, riquísimas. Pueden pedirlas por internet y se las envía puerta a puerta. El link va a estar en la descripción del video. ¿A qué nos referimos con laberinto? Este laberinto de que hablamos, ¿tiene que ser un laberinto? Bien, laberinto hace referencia a, vamos a utilizar la palabra dungeon para englobar el concepto. Un dungeon que los personajes deben transitar, en el que existe la posibilidad de que se pierdan, digamos, que el trayecto del punto A al punto B esté lleno de complicaciones. No sea una línea recta. No sea una línea recta, ¿cierto? No es un pasillo con enemigos en el medio que deben superar, sino que es una situación en la que los personajes deben ir y muchas veces ir y venir sobre sus pasos y ir descubriendo la manera de transitar este terreno, este dungeon en términos generales, para, digamos, llegar al otro extremo, llegar al otro lado, o llegar a algún lado dentro del laberinto. ¿Por qué el PJ cruzó la calle? ¿Por qué el PJ cruzó la calle? Exactamente. Bien, entonces, entiéndase, vamos a hablar de laberinto en general como si los personajes estuvieran perdidos ahí, pero puede aplicar a las calles de una ciudad desconocida, un bosque o cualquier otro tipo de estructura o lugar de este tipo. Exactamente. Bueno, vamos a señalar tres formas posibles de encararlo en términos mecánicos, cómo llevarlo en tanto que director, y una cuarta que resulta un poco de la combinación de estas. Contanos, Tavo, ¿cuál sería la primera posibilidad? Y la primera aproximación a la cuestión del laberinto es tratarlo como si fuera directamente un mapa, en el que el director presenta el mapa a los jugadores, lo va descubriendo conforme los jugadores van avanzando por el mapa, y los jugadores, mediante la utilización de tokens o de miniaturas o de lo que sea, de alguna forma de marcador, van señalizando por dónde van transitando el laberinto. Digamos, requiere naturalmente de una ayuda visual, que en este caso sería el mapa, y el tablero, por aquí, el escribiendo, sí, dibujando. Exactamente. Y hace mucho hincapié en la cuestión mecánica, lo que tiene que ver sobre todo con línea de visión, iluminación. El espacio. El espacio, exactamente. Es una cuestión más dura, si se quiere, de la exploración, que otras formas que vamos a ver más adelante. Me atrevo a decir que cuando hablamos de navegar un laberinto o un dungeon, la mayoría piensa en esta aproximación. Es quizá la más visual, la más clásica para jugadores de D&D y la que han buscado transmitirlo los videojuegos, digo, de Baldur's Gate a lo mejor para acá. Una visión isométrica en la que vemos a los personajes desde arriba y van moviéndose progresivamente. ¿Algo más sobre esta posibilidad? Sí, que como alternativa a presentar el mapa, también se puede permitir que los mismos jugadores vayan dibujando el mapa, lo cual da, digamos, pie a que mediante una mala interpretación de lo que el director va narrando, se pierdan efectivamente en el laberinto, digamos, porque dibujaron mal el laberinto y bueno, las consiguientes complicaciones de eso. Claro, en cualquier caso esto hace hincapié en una navegación casi en tiempo real, podríamos decir, del laberinto en el que lo van descubriendo de a pasos y se ubica claramente en un espacio físico. Sí, es estrictamente visual, digamos, es una cuestión que ellos ven el mapa y van navegando el mapa conforme lo que va siendo descrito, pero con una ayuda visual. Bien, ahora bien, esta no es la única posibilidad. Se puede plantear, y este es el segundo caso, como una sucesión de skill checks. Es decir, más que importe en términos visuales o el espacio donde están, lo más importante, el hincapié está en las tiradas al momento de ubicarse. Exactamente, y esto hace mucha referencia a
la forma en la que los Skill Challenge se llevaban en D&D cuarta edición, por ejemplo, en donde, supongamos, para salir del laberinto son necesarios 8 éxitos, pero con 3 fracasos los personajes se pierden y hay una complicación. Entonces, el director va planteando un desafío. Por ejemplo, necesitan superar una tirada de percepción, porque si no superan la percepción, caen por un foso o lo que sea. Si la superan, perfecto, siguen adelante y así van acumulando éxitos. Una vez que alcanzan suficientes éxitos, han logrado salir del laberinto. Pero si antes de cumplir con esos éxitos acumulan suficientes fracasos, terminan en alguna zona negativa del laberinto, ya sea que alcanzan su fin último, digamos, que los personajes caen en una trampa mortal, por ejemplo, o que se ven retrasados o van a parar a una zona más peligrosa que de otra Encuentran forma. al Minotauro. Encuentran al Minotauro del laberinto, exactamente, un ejemplo. Esto no está reñido necesariamente con la descripción o la ubicación en términos de lugares. Digo, uno puede plantearlo, bueno, llegado a este punto tienen una bifurcación. Pueden ir hacia la izquierda o hacia la derecha, pero en realidad lo que señala la bifurcación es la tirada de dados más que qué es lo que pasa si van de un lado o del otro. ¿Se entiende? Es exactamente, digamos, se opone a lo que pasa en el caso anterior, donde si seguimos un mapa es importante si los personajes van a la izquierda o a la derecha. En cambio, aquí lo que señala es una tirada. Puede ser que si ellos eligen ir hacia la derecha, pero la tirada es buena, entonces es exitosa, entonces ese era el camino. Ahora pueden ir hacia la derecha y la tirada ser un fracaso, entonces en realidad ese no era el camino y se continúan perdiendo. Exactamente, en este caso no es tan importante la estructura geográfica en sí del laberinto. Física, Física, podríamos decirlo así. Eso serviría tal vez un poco más para ayuda del director que para la navegación, estrictamente hablando. Y los jugadores no deberían estar tan atentos en este sentido a los elementos visuales de la navegación, sino a tratar de, bueno, esto también un poco recae en el director, tratar de que tenga cierta consistencia los desafíos conforme vayan tomando las distintas decisiones. Es decir, si hacia la derecha los desafíos tienden a ser más mentales, bueno, seguir con una corriente de desafíos mentales y entonces tratar de decir, bueno, si vamos por este lado van a ser desafíos más físicos, más mentales, más acertijos o cualquiera de los otros elementos que podamos haber planteado en otros videos. Y entonces de esa forma los jugadores van tomando decisiones informadas, no tanto en base a cómo se va desarrollando físicamente el laberinto, sino la temática que va siguiendo cada decisión que van tomando. Por lo tanto, creo en términos mecánicos es más importante una descripción de cuál es la aproximación concreta que los personajes llevan en el laberinto para ganar especie de bonificadores o ventajas en las tiradas más que una ubicación real. Es decir, yo escuché alguna vez que manteniendo una mano en la pared y siguiendo siempre esa misma pared a la derecha, uno se puede ubicar mejor en el laberinto. Entonces, puede decir uno como director, bien, eso te da una ventaja o un bonificador, porque están tratando de buscar elementos en general descriptivos que les permitan obtener ventajas y no una ubicación espacial. Sí, bueno, y para sacar del ejemplo del laberinto clásico, digamos, supongamos que el laberinto en realidad son las calles de una ciudad. Si tienen acceso a un nomenclador o al teléfono celular con Google Maps, es decir, que utilizan eso para guiarse por las calles, para una persecución o un escape en el laberinto, también les puede otorgar algún beneficio que de otra forma no lo hubieran obtenido, digamos, si simplemente navegan a través de las calles, corriendo o en auto o lo que sea. En un sistema de cavernas podrían estar atentos al viento, de qué lado parece que viene el viento más fresco o con mayor fuerza. Entonces, todas esas cosas son más importantes cuando se trata de skill checks. Exactamente. ¿Cuál es la tercera posibilidad, Tau? La tercera posibilidad es que el laberinto se trate exclusivamente como una cuestión narrativa, es decir, que el director vaya narrando lo que van sucediendo y que no haya tiradas involucradas. Se les puede plantear alguna que otra decisión a los jugadores, o a los personajes en este caso, y en definitiva todo va a recaer de vuelta en la decisión del director. Es muy, digamos, pedregoso el terreno este,
porque es completamente arbitrario, digamos. Si el director considera que los personajes se pierden, los personajes se pierden. Y si el director considera que los personajes tienen éxito y salen, bueno, tienen éxito y salen. Entonces, hace falta un gran nivel de confianza entre los jugadores y el director y viceversa, de que la adjudicación de la escena va a ser justa. Es como, a mí no me gusta mucho este método, pero está. Creo que a nadie le va a gustar. Puede ir acompañado de cierta remoción de la agencia, no en tanto que describís automáticamente qué hacen los personajes, sino que no tienen realmente poder para afectar ese mundo. Y puede o no ir acompañado de una especie de railroad. Pero creo que se entiende claramente. Lo que dice es, se navega en tanto que una descripción. Exactamente, y de vuelta, lo importante de este método es que no hay tiradas involucradas. Tiene varias ventajas, es mucho más dinámico, mucho más rápido. La tensión que se va generando puede ser muy rica porque al recaer exclusivamente en la narración, no se está pendiente de cuánto me tengo que sacar o cuánto no me tengo que sacar. Pero de vuelta, requiere un nivel de confianza muy grande entre el jugador y el director. Y bueno, que el director también respete un poco, tiene que conocer muy bien a los personajes, tiene que conocer un montón de elementos en general de cómo funciona, cuáles son las dinámicas de grupo para poder adjudicar correctamente qué es lo que sucedería en cada escena. Quizá esto está más orientado como un plot device para perder a los personajes que como un desafío en sí. Sí, puede ser, digamos, la descripción del inicio de una escena, como que entran al laberinto, se pierden en el laberinto, ¡boom!, encuentro con el Minotauro. Y ahí hace la transición de completamente narrado al encuentro en sí, el encuentro de combate con el Minotauro, por ejemplo. Que ya tiene el desafío. Exactamente. Bien, ahora, estos métodos no son del todo excluyentes. Uno puede ir utilizándolos, como fusionándolos. Por ejemplo, uno puede utilizar una descripción en el camino y hacer hincapié en términos de mapa, de localización física, cuando hay un encuentro, un combate, por ejemplo. Sí, claro, llamémoslo nodos y transiciones. Un nodo sería una habitación o un espacio del laberinto en donde hay alguna especie de desafío, sea una skill challenge, o sea un encuentro de combate, o sea un acertijo, o una trampa, o lo que sea. Y todo el espacio, el trayecto entre nodo y nodo es una transición que el director narra, que es cómo los personajes van transitando esa zona del laberinto. Sea, por ejemplo, de vuelta, me quiero hacer el paralelismo con las calles de la ciudad como para que no quedemos encapsulados en el laberinto clásico. Por ejemplo, un nodo puede ser una plaza en la que está sucediendo algo y cuando los personajes llegan a la plaza se ven envueltos en la escena y luego pueden salir para cualquiera de las calles que rodean a la plaza. Entonces la transición es el camino entre las calles hasta la plaza sucede el encuentro, el desafío, y luego los personajes deciden por dónde quieren seguir y de vuelta hay una transición hasta el próximo nodo. Claro, ahí se puede presentar, por ejemplo, pueden ir por la calle de la izquierda o la de la derecha y no los acompañamos a los personajes en todo el recorrido a lo largo de esa calle, sino que ya la decisión dicotómica marca el próximo nodo. Claro, por ejemplo, después de la plaza llegan al puente y el puente es el próximo nodo donde hay algún desafío, el puente se está derrumbando, lo que sea, y tienen que cruzar antes de que se derrumbe. Entonces, de esa forma vas utilizando la narración, el que es estrictamente narrado, para describir los momentos en donde no hace falta que tomen más decisiones, y utilizas, si querés, el mapa, la cuestión visual para ir teniendo una referencia geográfica de dónde está cada nodo con respecto al otro, y el skill challenge o el desafío para resolver cada nodo puntualmente. De esa forma estás combinando las tres técnicas, digamos, y vas dando, digamos, a cada parte del laberinto su énfasis. Claro, las tiradas de habilidad pueden también brindar elementos de cómo navegar mejor por ese laberinto. Es decir, yo escucho ruidos en una tirada de percepción, escucho ruidos por aquella calle, mejor evitémosla y nos conviene ir por otro lado, puede ir brindando información. Exactamente, sí, percepción para escuchar o para ver pistas tipo huellas o caos generado, digamos, no sé, están persiguiendo a una bestia y ven las ventanas rotas o las sogas de la ropa todas tiradas al suelo, entonces, se fue por aquel lado, vamos por allá, o se fue por aquel lado, vamos por allá. Claro.
¿Habían pensado alguna vez en esto? ¿Cuál es su forma favorita de llevar un laberinto? Los leemos en los comentarios. Si todavía no están suscritos al canal, pueden hacer clic acá abajo en el botón de suscribirse y recuerden hacer clic en la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo episodio. Y por si todavía no saben, tenemos Patreon. Pueden pasar por patreon.com/TotalPartyWin. Link va a estar en la descripción del video. Y de esa forma nos pueden ayudar monetariamente para que podamos llevar adelante un montón de otros proyectos que tenemos en el cajón y que queremos compartir con ustedes, pero carecemos de los recursos monetarios para llevar a cabo esos proyectos. Y ahora sí, sin más que decir, nos vemos en el próximo episodio.